Buenas tardes con todos, agradecemos su participación. Vamos a comenzar con la conferencia. En caso de que tengan preguntas, favor realizarlas en el chat que se encuentra en su pantalla. Agradecemos la participación y damos la cordial bienvenida a la empresa Lubricantes Fuchs de México y al señor Luis Morales. Le cedo la palabra, señor Morales. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que son fluido de cortes y sus tendencias. Empezamos. Bueno, antes que nada una introducción. Somos Lubricantes Fuchs. Un panorama general de lo que es la empresa. Es una empresa que se estableció hace 3 generaciones como negocio familiar. Cuenta con 523 ingenieros especialistas en investigación y desarrollo. Tenemos una gama completa de lubricantes con más de 10,000 productos dentro de lubricantes y especialidades dentro de lo que son fluidos de corte. Hay 62 compañías a nivel global, 22 laboratorios ubicados en cada país y pues trabajamos constantemente en proyectos de desarrollo e investigación. Esta empresa se conforma aproximadamente de 5,600 empleados. Entonces, como empresa de fabricantes de fluidos de corte, pues estamos dentro de los proveedores independientes de lubricantes situados como uno de los principales proveedores. Hablando ahora sí de lo que son fluidos de corte, fluidos para procesos de corte y maquinado, los fluidos, pues todos los hemos visto, han estado en contacto con ellos algunos, son fluidos que utilizan en las operaciones de corte. Para que se dé el proceso de corte, pues obviamente el fluido de corte interviene en este proceso, brindando lo que es la lubricación, ayudando a desalojar la viruta, brindando enfriamiento en algunas operaciones que generan mucho calor. ¿Sí? En algunos de ellos utilizamos aceites puros, emulsiones o soluciones, puntos que vamos a ver más adelante dentro de este tema. ¿Sí? Y vamos a ver incluso un brevario de cómo se formulan, qué es lo básico que contiene un fluido de corte. Estos aceites pues, pueden contener aditivos como antiespumantes, inhibidores, antioxidantes, aditivos de extrema presión, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando tenemos un proceso de corte, el fluido interactúa entre lo que es la pieza y la herramienta y hay factores que tenemos que estar controlando, como en el proceso de corte, obviamente se tiene que controlar avances, velocidades, profundidad de corte. También se tiene que considerar, pues, si hay aire, si hay contaminantes, si hay espuma, son factores que normalmente en una operación de corte intervienen y tenemos que tener un buen control en ellos. Para eso toma suma importancia el fluido de corte en esta operación. Si vemos el proceso de corte como tal, es un proceso donde la pieza más dura, que en este caso es la herramienta, remueve material para lograr lo que es la pieza terminada. Obviamente en este proceso yo tengo un efecto de fricción, a diferencia de los lubricantes tradicionales que utilizamos en reductores, en los fluidos de corte, se genera lo que es fricción y el material que voy a trabajar cede generándose la rebaba. Cuando se genera la rebaba existe, podemos ver aquí una zona de deformación que está expresada aquí como una línea inclinada. Es donde el material se está deformando y hay una resistencia a la deformación, la cual genera calor y presión. Esa presión puede llegar a alcanzar hasta los 1000 a niveles microscópicos o micrónicos, 1000 libras de presión, temperaturas entre 800 y 1000 grados centígrados a niveles microscópicos, que son las temperaturas que se van a generar en las caras, en los flancos de la herramental. Obviamente, esa temperatura se genera debido a la resistencia a la deformación. Y la temperatura debe quedar distribuida, 70% de nuestra temperatura se va en la rebaba, el 15% de esa temperatura se va en la pieza
y el otro 15% se va en el herramental. Es aquí donde el fluido de corte interviene brindando dos cosas: lubricación en el punto de contacto y en el flanco lateral del herramental, pudiera ser cualquier tipo de herramental, y enfriamiento sobre la herramienta y sobre la pieza a maquinar. En resumen, podemos decir que los fundamentos de un fluido de corte o las funciones básicas de un fluido de corte son lubricar, disminuir la fricción, la carga de energía que se genera durante el proceso de corte y desgaste, enfriar, controlar la temperatura global en el punto de corte, y limpiar. Es un efecto secundario, arrastrar la viruta lo más pronto posible lejos del proceso de corte. Esto se traduce en una mejor productividad. Anteriormente se maquinaba en seco, operaciones que actualmente en algunos lugares todavía se siguen maquinando en seco, dadas las condiciones y características metalúrgicas. Sin embargo, cuando utilizamos un fluido de corte tenemos estas tres cualidades que nos permiten tener una mayor productividad en nuestro proceso. Pero, ¿qué contiene un fluido de corte? El fluido de corte como tal normalmente viene de aceite derivado del petróleo con hidrocarburos, básicamente aceite mineral. Tenemos productos sintéticos y vegetales y algunos que vienen en cantidades del 60-95% de aceite o incluso menos. Estos aceites los mezclo con aditivos para poder formar lo que es el fluido de corte. Incluso puedo utilizar el agua mezclándolos para tener fluidos de corte solubles o fluidos de corte directos. ¿Sí? Cuando tengo el fluido de corte, lo utilizamos para brindar lubricación. Habíamos mencionado los tres puntos principales: lubricidad, enfriamiento y arrastre de virutas. Vamos viendo lo que es la lubricidad. Segmentamos en tres tipos de lubricidad muy importantes: la lubricidad hidrodinámica, la lubricidad límite y la lubricidad de extrema presión. La lubricidad hidrodinámica es importante porque está basada en la viscosidad del fluido. Sea fluido base agua, sea fluido base aceite, hay una lubricidad que está brindando. El fluido base agua trae aditivos grasos o trae incluso aceite dentro de esa emulsión y me va a brindar una capa de lubricidad que separa las dos superficies durante el proceso de corte, permitiéndome darle un efecto de lubricidad durante ese efecto de corte. Sin embargo, pues es temporal porque la viscosidad se va rompiendo conforme le voy aplicando presión. Cuando tengo lubricidad límite o lubricidad polar, que es la segunda que se ve aquí en la imagen, la imagen intermedia, esta me da una lubricidad, una adhesión, es donde el ácido graso, donde el aceite o la grasita que pudiera haber mezclada en la fórmula, se adhiere al metal, dándome una lubricidad adicional. Son casos, por decir, donde estoy maquinando metales como bronce, como aluminio, donde la lubricidad polar es importante. Y después tengo lo que es la lubricidad a extrema presión, donde ya tengo una reacción química de algunos componentes de la fórmula, del soluble, del fluido de corte, y estos reaccionan químicamente con la superficie, brindando una lubricación superior a las otras anteriores, a la hidrodinámica y a la límite, y esa lubricidad viene siendo lo que da el performance o el desempeño del producto. Obviamente, la lubricidad a extrema presión compite con la lubricidad límite en ciertas condiciones. Es decir, si tengo un fluido de corte que tiene ambos aditivos de lubricidad polar y de lubricidad de extrema presión, debo encontrar el punto adecuado en el cual puedo trabajar el fluido. Normalmente esto se presenta en los fluidos de corte solubles en agua. Ok, hablando ahora sí de fluidos de corte, tenemos que los categorizamos en dos ramas principales y en unas subramas. Dentro de ellas tenemos la tradicional, que es los fluidos de corte directos, aceite directo es puro aceite, y les puedo agregar aditivos como cloro, como azufre, que son aditivos de extrema presión. Les puedo agregar aditivos grasos para mejorar su desempeño en operaciones donde voy a requerir un poquito más de lubricidad, tanto polar como de extrema presión. Tenemos también los refrigerantes solubles en agua,
comúnmente llamados refrigerantes, coolant, taladrinas, refieren varios significados o varias nomenclaturas dependiendo de la región. Normalmente le llaman coolant, fluidos de corte, solubles, o fluidos de metalworking, o fluidos de maquinado. Y estos solubles en agua son las tecnologías de vanguardia porque estamos trabajando una mezcla de agua en aceite. Sabemos que el agua y el aceite no se mezclan, entonces aquí los estimulamos a que trabajen mediante aditivos que permiten que se mezcle el agua con el aceite, lo que son los emulsificantes. Más adelante vamos a platicar de ellos. Pero sí es importante indicar que dentro de los solubles tenemos solubles minerales, solubles semisintéticos y sintéticos puros. Van a estar definidos por su porcentaje de aceite. Los solubles minerales tienen más del 45, yo pudiera decirles arriba del 40-35% de aceite para arriba, sería un aceite soluble mineral. Por debajo de ese porcentaje tenemos los semisintéticos, que son fluidos que tienen un poquito más contenido de agua y un poquito menos de aceite en su fórmula. Y puedo agregarles aditivos de extrema presión para que den un desempeño superior. Y tenemos lo que son los sintéticos puros, que tienen 0% de aceite mineral, están conformados de puros compuestos sintéticos, como glicoles, esteres grasos, alcoholes grasos, y algunos aditivos que ayudan a que el fluido sea un poco más estable. Si habláramos de los productos que maneja Lubricantes Fuchs, dentro de la gama de los aceites directos tenemos las marcas EcoCut, la marca Sura, la marca PlantoCut, que estos son productos de aceite donde el agua, al contrario, les hace daño, no llevan absolutamente nada de agua, y son fluidos para operaciones donde se requiere la presencia de aditivos polares y operaciones de baja velocidad. Vamos a ir viendo aquí en la siguiente slide. Pueden ver que los aceites directos se utilizan en operaciones donde tenemos bajas velocidades de corte, altas presiones de trabajo. El metal es duro, dado que pues, tiene muy buenas propiedades de lubricidad. Y los fluidos de corte solubles se utilizan en operaciones donde hay altas velocidades de corte, bajas presiones y altas presiones en algunos casos, dado que pueden tener aditivos de extrema presión, y hay baja remoción de material, es decir, los parámetros de avances y velocidades son mucho menores que aquellos que se presentan en los aceites directos de corte. Obviamente, pues aquí mencionamos un soluble, tengo más contenido de agua y el agua es un buen elemento enfriador a comparación de un aceite. Pero ¿cómo se conforma un fluido de corte, no? Pues utilizamos una base, es decir, un compuesto ya sea aceite mineral o base sintética y le agrego aditivos. Entonces, la base me va a dar la viscosidad, la resistencia a la corrosión, en el caso de un aceite directo, y le voy a ir agregando aditivos que me mejoren las propiedades como mejoradores de viscosidad, preventivos de corrosión, algunos agentes para que no haya manchado en algunos materiales, aditivos de extrema presión, etc. Si vemos por el contrario, los fluidos de corte solubles, tenemos las marcas EcoCool S, que son aquellos fluidos de corte solubles minerales que contienen un porcentaje mayor de aceite. Y luego está la marca EcoCool, que no contiene la letra S, son los fluidos semisintéticos, y la marca EcoCool Syn, que son nuestros fluidos de corte sintéticos. Pero en el caso de estos fluidos de corte solubles en agua, tenemos emulsiones. ¿Pero qué es una emulsión? Una emulsión, por definición, es gotas de aceite encapsuladas en forma de gotitas suspendidas en el agua, todas en un arreglo equidistante. Microscópicamente se pudiera ver de esta forma. Déjenme ver si puedo activar aquí el puntero. Serían gotas de aceite rodeadas de un emulsificante, que es una molécula, es un compuesto químico que cuando entra al agua permite mezclar pequeñas gotas de aceite. Como lo pueden ver aquí, es una gota de aceite en el interior y un arreglo de micelas que contienen una parte de la molécula que se mezcla con el aceite, que es miscible en aceite, y otra parte de la molécula, que es la cabeza, que es hidrofílica, es decir, es fácilmente miscible en agua. Esas tienen una carga y la misma carga hace que las moléculas se arreglen
y se mantengan separadas entre ellas mismas, las gotas de aceite. Eso es lo que la hace que la gota de aceite obstruye el paso de la luz y la emulsión se tiende a ver lechosa. Puede verse lechosa, ligeramente turbia. Esas son emulsiones. A diferencia de lo que son los fluidos de corte sintéticos. Un fluido de corte sintético es una solución, una dilución, o comúnmente llamada solución verdadera. Es como el agua y la sal, la mezclamos, se diluye completamente y difícilmente vas a separar esas dos fases. No hay fases visiblemente, todo se vuelve una solución. Por eso se le llaman fluidos de corte o soluciones verdaderas, ¿no? Sin embargo, como todos los fluidos de corte solubles tienen agua, contienen agua dentro de ella, donde hay agua hay vida, entonces es importante controlar el crecimiento de microorganismos, controlar la calidad de agua. La combinación del agua con cualquier producto químico y el aceite, pues obviamente generan un ambiente ideal. Tenemos hidrocarburos y los microorganismos tienen un ambiente donde coexistir, que es el agua, y tienen alimento, que son los hidrocarburos, que es el aceite mineral. Entonces es importante que cuando se manejen fluidos de corte solubles en agua, se consideren las prácticas de limpieza adecuadas, es decir, mantener alejado el contacto de la piel, mantener filtrado el fluido, mantener desnatados los sistemas para evitar el desarrollo de este tipo de biomasas o de contaminantes que pudieran afectar o alimentarse de los aditivos del fluido de corte. Entonces, obviamente, pues es importante también entender que necesitamos tener prácticas de limpieza y nosotros mencionamos dentro de esta presentación tres claves o tres conceptos básicos para una buena mantenimiento de fluidos de corte. La concentración, mantener la concentración adecuada de los fluidos, es decir, si yo preparo un fluido, hay que mantener esa concentración porque se va consumiendo. Hay que estar haciendo la envase diaria, no olvidarse del fluido de corte en el caso de los solubles. La contaminación, hay que mantener los contaminantes fuera lo más lejos posible y lo más pronto posible para mantener limpio el fluido y que no se desarrolle el crecimiento microbiológico. La circulación va a permitir que se esté aireando el fluido y va a impedir que la bacteria, hay bacterias anaeróbicas, es decir, que requieren la ausencia de aire. Entonces, cuando yo recirculo, estoy aireando el fluido y impido que la bacteria anaeróbica se desarrolle dentro de los fluidos de corte. La limpieza y buenas prácticas de mantenimiento pues son parte de las reglas que promovemos dentro de lubricantes Fuchs. Como regla de oro, en el caso de las emulsiones, de los fluidos solubles en agua, siempre primero se agrega el agua al depósito y luego se agrega el concentrado. Nunca va a ser al revés porque podemos generar una emulsión no deseable, una emulsión inversa. Si habláramos un poquito más de lo que son los fluidos de corte, bueno, pues tenemos un amplio material, bastante material para hablar de los fluidos de corte, pero yo creo que es importante hablar de las tendencias de mercado, ¿no? Los factores que han promovido la evolución de los fluidos, el comportamiento y las tendencias de fluidos de mercado. Únicamente vamos a hablar de lo que son el comportamiento y para dónde vamos en los siguientes 5 años, ¿no? Según el estudio de mercado en el cual yo me estoy basando, el inicio o el desarrollo potencial del mercado automotriz empieza a inicios del 2014, pero al mismo tiempo empiezan regulaciones como el control de emisiones, ¿sí? Reglas como la 1430, donde controlan emisiones de polvo de rectificado, y se empiezan a controlar tanto los maquinados en seco, se empiezan a regular, que no haya muchos, pero también se controlan los malos olores y lo que son emisiones tóxicas dentro de los centros donde se hacen operaciones de maquinado. Después empiezan las mejoras tecnológicas, es decir, empiezan a salir fabricantes que ya desde antes traían fluidos base biobase o fluidos verdes o ecológicos, como se manejan en algunos lugares. Y adicionalmente las industrias o los fabricantes también empiezan a cambiar o a modificarse en función de las regulaciones que hay, como la regulación de la EPA, donde dice, bueno, estamos esperando que para el 2025, en promedio a nivel mundial tengamos
que los vehículos tengan un consumo promedio de 22.8 kilómetros por litro. Eso es, pues, es una meta que está poniendo la EPA, ¿sí? Y adicionalmente a eso, bueno, pues surge lo que es la e-mobility o los autos eléctricos, en el cual pues empieza a haber otros cambios, ¿sí? Mejoras tecnológicas, donde pues ante esto los fluidos de corte tienen reacciones. Es decir, hay menos, con la e-mobility hay menos componentes para vehículo automotor que se tienen que maquinar, pero vienen otro tipo de compuestos como el composite, como aluminio más ligero, diferentes aleaciones. Adicionalmente a eso, las armadoras están pidiendo, bueno, necesitamos generar una reducción del 8% por reciclaje, es decir, tenemos que reciclar el fluido de corte y ver que los fluidos de corte tengan la tecnología adecuada para reciclarlo. Le agregamos a eso pues las nuevas normativas que ya venían desde arrastrando a finales del 2015, la RICH y el sistema de armonización global, las reducciones de emisión de CO2 que algunos armadores como Ford, como Chrysler están impulsando. Entonces eso implica que cambien los materiales, es decir, materiales más ligeros, materiales que absorban la temperatura en el motor. ¿Por qué? Pues porque la energía que se pierde en los motores de combustión interna es mucho más alta. Entonces, cambia la tecnología, entran materiales nuevos, como el CGI, aluminios más compactos, aluminios con nuevas aleaciones, y los fluidos de corte tienen que ir cambiando. ¿Cuál es la demanda dentro de este comportamiento? Bueno, pues los fluidos de corte de bajo consumo, fluidos que tengan menos reposiciones, fluidos que si van a tener reposiciones diarias, bueno, pues que sean en menos cantidad. Tecnologías alternas como MQL, que es fluidos de corte por niebla, fluidos de corte base vegetal o biodegradables, capacidades de reciclaje del fluido, más bioestables, más biodisponibles, una lubricidad mucho mayor que la que cuentan actualmente. Entonces, las tendencias de los fluidos tiende más hacia los semisintéticos a los sintéticos, menor consumo de hidrocarburos, moléculas más resistentes o reutilizables, es decir, antes el fluido se dañaba, se deterioraba con mucho mayor tiempo, más rapidez. Los fluidos de hoy en día tienden a ser un poquito más bioresistentes, más estables, no se degradan tan fácilmente. Son fluidos de corte que tienden que ser más amigables con el operador, menos irritantes, que brinden un mejor acabado. Entonces, el reto es mucho mayor ahora con el desarrollo de fluidos. Adicionalmente a eso, pues obviamente los servicios de postventa, el impulso que se está dando a los servicios de postventa en la industria automotriz es mayor. El cliente quiere, oye, pues te pido un producto bueno, bonito y barato. Entonces, el servicio postventa está aplicando un valor agregado en el cual podemos educar al cliente y nosotros estar al pendiente del desarrollo del fluido para que pueda dársele el curso adecuado desde su uso hasta su disposición. Hablando un poquito más de la tendencia de mercado, ya para terminar, de acuerdo a los estimados, el aceite base mineral, que fue el producto de más volumen, representó el 48.15% de los ingresos del mercado mundial para el 2017. Los fluidos de corte los fluidos sintéticos y semisintéticos para maquinado fueron el segundo segmento. ¿Sí? Representaron el 40.6% de los ingresos del mercado mundial de fluidos de corte. Sin embargo, se espera que para el 2025 el comportamiento sea muy similar, es decir, vamos a seguir trabajando con fluidos de corte base mineral, pero va a haber un ligero crecimiento del desarrollo de tecnologías bases sintéticas o bio-based o incluso semisintéticas, porque los fluidos de corte semisintéticos caen dentro de la categoría de los sintéticos, y cada vez la industria está empujando más a tecnologías como son las semisintéticas o las sintéticas. Entonces va a haber un ligero encogimiento del consumo de aceite, de productos base mineral. Eso es lo que podemos darles así como un realce de cuál es la tendencia y el comportamiento. No sé si tengan alguna pregunta. Para terminar, podríamos decirles, ¿qué hace Fuchs para pegarse a las tendencias de mercado?
Obviamente, optimización de fluidos de cortes solubles minerales. Tenemos hoy en día una amplia gama. Los invito a que visiten nuestro stand. Ahí podemos ver las tecnologías que tenemos. Tenemos productos globalmente aceptados como el EcoCool Global 20. Estamos trabajando en desarrollo de fluidos de cortes sintéticos que puedan ser multimetales, productos semisintéticos de amplio espectro en aplicaciones que son económicos, pero que también nos permiten tener un mínimo de disposición, un mínimo de consumo y en aplicaciones diferentes, multimetales, es decir, y operaciones, desde operaciones severas hasta operaciones moderadas a ligeras. Trabajamos en investigación y desarrollo y constantemente estamos trabajando en optimizar estos productos que estamos presentando. Por mi parte, es todo. Los invito a que nos acompañen en el stand. Entren ahí a la página. Gracias. Muchas gracias, señor Morales, por su tiempo y por su presentación. Sí, a todos los oyentes que vayan a escuchar esta charla después, los invitamos a que visiten al stand y ahí alguien los podrá atender y con cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias nuevamente, señor Morales, por su tiempo y bueno, será hasta la próxima. De nada, muy amable.